nada. Y me da una tristeza. Entonces aprendí que todo lo que me habla el Señor, me enseñó mi hijo, porque yo como no estoy muy con las redes, bueno, con la tecnología, mejor dicho, me hice una cuenta de WhatsApp mía y yo me mando ahí todo lo que el Señor me muestra. En esta mañana de domingo yo apunté todo lo que el Señor me estaba diciendo y todo lo que yo estaba predicando. Espero de todo corazón que sea de gran bendición. El hermano dijo una cosa. A veces la palabra de Dios no es siempre muy consoladora, muy agradable. Porque el Señor a veces nos amonesta, nos muestra, nos hace que despertemos. Y en este mensaje que realmente el Señor me lo dio, va a ser un poquito algunas cosas fuertes, ¿vale? Pero vamos a tomar todo lo que es bueno para nosotros, mis queridos. Porque al final la palabra de Dios es la palabra. Y siempre tenemos que tomar la palabra de Dios como el mejor consejo para nuestra vida. ¿Vale? Vamos a hacer una oración porque estoy un poco nervioso. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te suplico una vez más, Señor, como te lo he suplicado tantas veces. Tú sabes que aquí es un ser humano, Señor, pero un ser humano que quiere dejarse utilizado como instrumento en tus manos. Soy consciente, Señor, que todo lo que puedo yo hablar por mi humanidad no sirve para nada, pero cuando tú pones la palabra a través del Espíritu, y es el Espíritu que obra a través de mí, entonces sé que tu palabra no volverá vacía nunca. Así que en esta mañana suplico con toda humildad, primeramente pedirte perdón por todas mis faltas, y que tú me unges con tu Espíritu, Señor, para que el Espíritu sea el que hable aquí, y que todos mis queridos hermanos que están aquí presentes, toda esta gran familia, que sean tocada de la misma manera que yo estuve tocado por tu Espíritu. Que no sean palabras de hombre, sino que sean palabras de Dios, palabra celestial, palabra espiritual, palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y es verdad este título? ¿Creéis que es verdad? Estaba pensando ayer a la noche porque tenía el mensaje y digo, ¿qué? Porque a mí me gusta ponerle títulos a los mensajes. Yo digo, ¿qué título le voy a poner a este mensaje? Y el Señor me lo mandó a la mente y aquí está, dice, lo que no se usa, se pierde. Y es verdad. ¿Alguien ha experimentado esto? Lo que no se usa, se pierde. Bien. La parábola del sembrador. Conocemos todos la parábola del sembrador. ¿De qué se trata la parábola del sembrador? ¿De qué se trata, mis queridos? En esta mañana quiero decirle una cosa. Siempre hemos estudiado la parábola del sembrador en el contexto del terreno, donde cayó la semilla, el sembrador. En esta mañana no vamos a hablar de estas cosas. Pero sin embargo quiero hacer un resumen, porque de esto se trata también el mensaje que realmente se nos los presenta en el Evangelio de Marcos. Cuando nosotros leemos la parábola del sembrador en Mateo, Marcos y Lucas, vemos que en Mateo se nos da un enfoque de profecía para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ahí se nos presenta también la parábola, en el mismo contexto de la parábola del sembrador, se nos presenta la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y cuándo surge esto? Al tiempo final, ¿vale? Pero sin embargo, el Evangelio de Lucas es mucho más cortito y aunque va un poquito en la misma dirección con el Evangelio de Marcos, no lo amplía tanto. Pero en el Evangelio de Marcos se nos da una enseñanza que realmente yo nunca lo había visto de esta manera.
Y la parábola del sembrador se nos saca en evidencia algunos personajes, o mejor dicho, unas palabras claves. Y los principales son, por decir así, son el sembrador, la semilla y el terreno. Tres cosas muy importantes. El sembrador, la semilla y el terreno. Ahora, no vamos a hablar, yo lo puse aquí, vosotros os recordáis dónde cayó la semilla cuando el sembrador, porque cuando el sembrador sale a sembrar, yo no sé si vosotros habéis vivido en el campo o alguna vez habéis sembrado, pero el sembrador cuando sale al campo, coge la semilla en la mano y lo echa así, y lo tira por todas las partes, y lo esparce por todo el terreno. Ahora, en esta parábola se nos muestra claramente que alguna semilla cayó en el camino. ¿Y qué pasó cuando cayó en el camino, junto al camino? Vino las aves y se lo comió. Otra dice que se cayó en pedregales. ¿Qué pasó con esta semilla que se cayó en pedregales? Se ahogó. ¿Por qué se ahogó? Fijaos que esto es muy importante porque una semilla que cae en pedregales igual brota, pero como sale el sol, se seca porque no llega a tener tierra ahí para profundizar sus raíces. ¿Vale? Otra cayó entre espinos. ¿Qué significa que cayó entre los espinos? ¿Os recordáis? ¿Por qué se ahogó? O sea, otra enseñanza bien fuerte. Pero otra parte cayó ¿dónde? En la tierra buena. ¿Y qué se nos presenta aquí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos? ¿Y qué nos presenta que aquella semilla que cayó en la tierra buena? ¿Qué pasó con esta semilla? Dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Si vosotros miráis atentamente a la semilla que cayó en la tierra buena, esta semilla da fruto y va aumentando el fruto. Dice 30 por 70 y 100 por uno. No va descreciendo. El autor del libro de Marcos se nos presenta claramente que cuando la semilla cae en el terreno bueno, aumenta el fruto en la vida de la persona. Ahora, ¿quién es el sembrador? Jesús es el sembrador, ¿vale? En este contexto, ¿vale? Que vemos que en la parábola de la trigo y cizaña hay otro que vino y sembró la cizaña. Pero en este contexto aquí tenemos claro que el sembrador es Cristo Jesús. ¿Quién es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, mis queridos, totalmente. O sea, la semilla es la palabra de Dios. Y ahora, ¿a qué representa los terrenos? ¿A quién representa los terrenos? Ay, mis queridos, los terrenos representan el corazón. ¿Dónde llega la semilla? No representa al mundo. No puede representar al mundo. El corazón representa el terreno. Por eso es muy importante donde cae la semilla, qué es lo que produce en el corazón. Y nosotros vemos todas estas características de donde cayó. No vamos a tocar este aspecto porque ya os dije que no es mi propósito. Aquí se nos dice claramente, otra vez, hablamos de esto. Y quiero presentarle, si el sembrador es Cristo Jesús, quiero mostrarle una cita tan hermosa que lo encontramos en el espíritu de la profecía. Y fijaos lo que dice aquí. Prestáis atención. En el oriente, el estado de las cosas eran tan inseguro y habían tan grande peligro de violencia que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas y los labradores salían diariamente a desempeñar sus tareas fuera de los muros. Y ahora mira qué dice. Así Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar, dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese, dejó su puesto en el trono del universo, salió como uno que sufre, como hombre tentado, salió solo para sembrar con lágrimas
para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber dónde iba. La semilla debe sembrarse con trabajo, lágrimas, en soledad y mediante el sacrificio. ¿Qué os parece esta cita? ¿Qué os parece estas palabras? Porque cuando nosotros miramos, Cristo es el sembrador. Pero vemos que cada uno de nosotros de aquí tenemos que ser ¿qué? Un sembrador. Porque si Cristo es un sembrador, nosotros aquí se nos dice que debemos salir también al mundo para sembrar la semilla. Ahora, mis queridos, es una cosa interesante, porque dice que Jesús dejó todo. Dejó su trono, su gloria, dejó su seguridad, dejó su paz, dejó absolutamente todo para venir en un lugar inseguro y sembrar la semilla. ¿Crees que fue fácil? ¿Creéis que es fácil sembrar la semilla? ¿Creéis que es fácil dejar el confort? ¿Creéis que es fácil? Pero sin embargo, Cristo lo hizo. Sin embargo, Cristo lo hizo, mis queridos. Ahora, ¿no os parece a vosotros, mis queridos hermanos? ¿No os parece que el pueblo de Dios ha llegado en esta comodidad que no quiere salir de la comodidad? ¿Nos parece que estamos bien cómodos incluso en la iglesia? ¿Nos parece que estamos bien cómodos incluso en la cama, en nuestro hogar, donde está más seguro, donde estamos tranquilos, donde no nos persigue nadie? ¿Nos parece que estamos en esta comodidad? Pues Cristo salió de esta comunidad, Cristo salió de esta seguridad, de esta paz, dejó todo para sembrar la semilla, queridos. Y la gran preocupación mía, os digo de todo mi corazón, la gran preocupación mía es ver la iglesia, el pueblo de Dios en este momento, en este tiempo, que no se preocupa tanto para sembrar la semilla. Y hablamos como pueblo. Podemos hablar individualmente también. Pero yo no sé en qué parte del camino hacemos nuestra parte. Pero vemos que Cristo Jesús dejó todas sus comodidades. A veces no es difícil, incluso cuando se hace una obra misionera y el pueblo de Dios ha llegado a hacer una obra misionera al año igual. Lo que pone la unión. Fecha el día del libro y vamos a salir. Y entonces cuando salimos a veces, salimos así con... ¿Creéis que el Evangelio fue dejado por Cristo Jesús que lo prediquemos una vez al año? ¿Creéis que la palabra debe ser sembrada todos los días o una vez al año? ¿Y dónde están los sembradores de Cristo Jesús? Os dije que son un poquito fuertes las palabras que voy a hablar. Pero es mi preocupación porque encontré en este mensaje algo que me rompió el corazón y estoy preocupado tanto por mi vida como por la de mi familia y por todos nosotros que estamos aquí. Porque mis queridos, cuando uno sale del confort, ¿vos recordáis cuando la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, qué pasó cuando salió a predicar el Evangelio? ¿Fue fácil a sembrar la semilla? Sembrar, ellos estaban sembrando la semilla y había muchos mientras sembraba la semilla que lo echaba a los leones. A otros estaban quemados en las hogueras, otros eran crucificados. Sacrificio, inseguridad. Y el pueblo de Dios en el día de hoy, estamos bien conformes, bien cómodos, no nos gusta salir de nuestra seguridad, de nuestro confort, porque ya no hay pasión por las almas y por Cristo Jesús. Ya nos hemos olvidado, y por eso puse el título, lo que no se usa se pierde. Porque lo que no hacemos se pierde. Si no predicamos y no llegamos a ser sembradores de la palabra, eso se pierde. ¿Y acaso nos dijo el Señor Jesucristo que id, por tanto id, y predicar el Evangelio a toda lengua, nación, tribu, y enseñándole todo lo que yo he enseñado, hacerlo
discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros, ¿cuántos días? Entonces, ¿no es Cristo Jesús que nos ha prometido que nos acompañará en esta obra? Entonces, ¿qué pasa, mis queridos? ¿Qué pasa? Fijaos, cuando nosotros leemos, yo siempre he leído la parábola del sembrador separada. Pero en este sueño que he tenido, me di cuenta que Jesús aumenta con otras dos parábolas en el mismo contexto de la parábola del sembrador. Y en el Evangelio de Marcos se nos presenta otras dos parábolas cortitas. ¿Y sabéis de qué se trata estas parábolas cortas en el mismo contexto de la parábola del sembrador? Se trata de aquella que Jesús dice que un hombre de vosotros tiene una luz y lo pone debajo de la cama. Está en el mismo contexto, fijaos. Esta parábola, la luz al final es la palabra, la semilla. La luz es la semilla porque cuando viene la palabra de Dios, ¿qué trae la palabra de Dios? Luz. ¿Y por qué quiere traer luz? Porque la luz, ¿qué hace? Disipa todas las tinieblas. Nosotros hemos vivido y todo este mundo está en tinieblas. La única forma de disiparse las tinieblas es a través de la luz. Y esta luz viene solamente a través de la palabra de Dios. Y Jesús, en el contexto de la parábola del sembrador, está añadiendo esta parábola. La luz no se puede poner debajo de la cama, sino que se pone en un candelabro para que alumbre y disipen todas las tinieblas a todo nuestro alrededor. Pero no acaba con esta parábolita, porque Jesús dice una más. Y es interesante que cuando vosotros leéis en la palabra de Dios toda esta parábola del sembrador y todos los demás parábolas que están en el mismo contexto, Jesús siempre dice, los que oyen, oíd, insista tanto en esta palabra. Y aquí dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Y fijaos que va a decir ahora, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Yo digo, pero yo este versículo lo he utilizado en todas las áreas. Siempre he dicho, la medida que medimos, se nos medirá. Pero fijaos que está en el contexto de la misma parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que quiere decirnos aquí? Porque mira, dice, mirad lo que oís. ¿Y cómo? ¿Por qué Jesús dijo, mirad lo que oís? Porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué creéis vosotros que Jesús dijo estas cosas? ¿Sabéis por qué? Porque, mis queridos, a veces venimos en la iglesia y no prestamos atención a la palabra de Dios. No lo escuchamos atentamente. Incluso muchas veces pasa que algunos se duermen o algunos y empieza a hablar de lo suyo, de las cosas suyas. No presta atentamente atención a la palabra de Dios. No lo escucha. Y como no presta atención, no le da importancia, la palabra se va por aquí y sale. Y no se guarda en el corazón. ¿Por qué? Y esto es triste. Esto es triste. Pero vamos a ser honestos, mis queridos. ¿Y es así o no? ¿Y es así o no? Y sabéis, viene esta parábola porque yo no lo comprendía. Y digo, pero a ver, ¿qué tiene que ver con el oído, con la semilla, con el sembrador? Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué se nos añadirá a los que oyen? ¿Qué se nos añadirá? ¿De qué se trata la medida? ¿Cuál es el contexto? El contexto es cómo recibimos la palabra, cómo recibimos la luz. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo usamos la luz que Dios nos da? Porque aquí se nos dice, si yo uso la palabra y yo uso la luz, dejo que la luz resplandezca
a todos aquellos para que las tinieblas se disipan, aquí se me dice que se me añadirá más. Se me dará más luz. Pero si yo no uso bien la medida de la luz que viene a través de la palabra de Dios, de la semilla, ¿qué pasará conmigo, queridos? ¿Qué pasará conmigo? ¿Sabéis lo que dice el texto? Dice, al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Mis queridos, si no hay luz, ¿qué hay? Tinieblas. Y si Dios quita la luz que hemos recibido porque no lo hemos usado bien, ¿qué quedará en la vida de aquella persona? Las tinieblas. Estamos en un gran peligro, mis queridos. Estamos en un gran peligro, pero un peligro grande. Porque la luz que Dios nos ha dado, si no lo utilizamos, no lo usamos para que, en el contexto para que nos los dio, se nos quitará todo. Nos quedaremos en tinieblas. A veces llevamos años en la iglesia, nos hemos acostumbrado solamente a venir en la iglesia sin usar los dones. Ni utilizo para predicar la palabra de Dios. Y la luz que Dios me ha dado se queda ahí. Y sabes, se va apagando. Porque lo que no usas se pierde. Se va apagando. Un versículo bíblico, cuanto más te lo acuerdas, se te quedará en la memoria. Cuando no lo utilizas, se te olvida. Lo pierdes. Y hablamos de las cosas espirituales, pero si hablamos de las cosas normales, es lo mismo. Es lo mismo. Que me preocupa porque si una iglesia no es una luz para este mundo, y si Dios le quita porque no usó esa luz, se quedan tinieblas. Y ahora comprendo más cuando el Espíritu de Profecía dice que una iglesia que no es misionera, que no da la luz, que no alumbra la luz de Cristo en el mundo, no debería existir en la tierra. Lo comprendo más. ¿Por qué la sierva decía estas cosas? Desea toda la gente. Dios nos da la luz para que lo transmitimos. Si no lo usamos, ¿qué pasará? Lo perderemos. ¿Cuál es la luz que Dios te ha dado? ¿Cómo utilizas? ¿Cómo usas? ¿Cómo mides? El Señor Jesucristo dice que de Él correrán ríos de agua vivas. ¿Con qué vas tú a recoger el agua viva? ¿Con una cucharita? ¿Con un vaso? ¿Cuál es la medida? Porque la medida no nos da Dios. La medida es con cual nosotros decidimos a tomar. Si no predicas, perderás el gozo. Si no estudias, perderás el entendimiento. Si no testificas, perderás la fe. Si no oras, perderás la comunión. Si no valoras la verdad, Dios se lo dará a otro. ¡Qué pura verdad! ¡Qué pura verdad! Si no oras, perderás la comunión. Si no predicas, perderás el gozo. ¿Y qué verdad es esto? Porque el mayor gozo es cuando tú predicas la palabra de Dios. Cuando tú enseñas la palabra de Dios. Cuando tú muestras la luz que Dios te ha dado. No hay gozo mayor que esto. No hay gozo mayor que esto. Mira lo que dijo Jesús de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero nosotros nos hemos escondido aquí, queridos. Nos hemos escondido aquí. Hay que salir del confort. Hay que salir de la comodidad. Tenemos que salir de este lugar. La luz no se puede encerrar en este lugar. Esta luz debe dar a las tinieblas para que se disipen al mundo. Para esto nos ha llamado Cristo Jesús. Por eso dice que nosotros somos la luz. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se llega a glorificar el nombre de nuestro Padre? Cuando nuestra luz alumbra. Cuando la luz alumbra, hay buenas obras. Mis queridos, despertemos, por favor, que si no nos vamos a quedar en oscuridad nosotros mismos. Mira qué dice aquí. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. O sea, si tú mides, si tú usas la luz que Dios te ha dado y lo pones en práctica, compartirlo con demás, vas a recibir más. El que comparte luz, el Señor le dará más para compartir. Tu vida le dará una fuente de luz, querido. No vas a vivir en oscuridad. No vas a vivir en desconocido. Porque cuando tú compartes la luz que Dios te ha dado, Dios te dará más. Dios alumbrará más luz, más bendiciones sobre aquel que comparte. ¿Qué dice aquí? A menos que estamos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y por favor, mirad bien lo que dice esa cita. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Queridos, esto es algo serio. Esto es algo serio. El que no comparte la luz que Dios le ha dado, el que no vive la luz, porque hay otra cosa, no es solamente compartir. El problema es que si Dios te da una luz y tú no lo vives, ¿cuántos hermanos hay que recibieron la luz sobre el sábado y sigue justificándose, trabajando el sábado, porque Dios me comprende, porque tengo necesidad? Ahora, ¿vosotros creéis que Dios le dará más luz a esta persona que se justifica de esta manera, conociendo claramente que la luz que le dio? ¿Para qué le va a dar más luz? Y he puesto este ejemplo, pero puede haber muchos ejemplos en nuestra vida. Hermanos queridos, si no practicamos la luz y no vivimos, como dijo Santiago, no seamos solamente oidores. Por favor, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Cumplir con la luz que Dios nos da. Cumplir con la voluntad del Señor. Hay conocimiento, pero hay poco. Se vive poco. Y mis queridos, Dios quitará también todo lo que te ha dado. Conocéis, y no entré más a poner la parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos le dio al primer siervo? ¿Cuántos talentos? 5 talentos. Al segundo siervo, ¿cuántos talentos le dio? 2 talentos. ¿Y el último? ¿Qué pasó ahí, mis queridos? ¿Qué pasó ahí? Por favor, vamos a pensarlo. Vamos a reflexionarlo. Y ahora vamos a ponernos nosotros. Yo mismo tengo que pensar y reflexionar en lo que me dice la palabra. ¿Qué siervo soy yo, queridos? Porque al final de eso se trata. ¿Soy un siervo fiel en la luz que Dios me da? Porque Jesús dijo claramente, bien siervo, buen fiel, en lo poco fuestes fiel, en lo mucho te pondré. O sea, si tú llegas a ser fiel en lo poco, el Señor te pondrá mucho. Si serás fiel en poco de la luz, el Señor te dará mucha más luz. Pero ¿qué pasó con este siervo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor hacia este siervo? Porque ese siervo dice que tuvo miedo y ¿qué hizo con el talento? Lo enterró.
¿Qué hacemos con la luz entonces que Dios nos ha dado? ¿Lo enterramos también por miedo? Mis amados míos, mira, voy a decir algunas cosas hoy. Lo digo con todo mi cariño. Vosotros sabéis que os amo muchísimo. Os amo muchísimo, de verdad. A veces hay hermanos que por miedo no se le da a utilizar los dones de Dios. Yo tengo miedo, temblo, no puedo salir. No hagáis esto, por favor. Yo cada vez que salgo aquí a predicar me tembla los pies. Pero no puedo negar el llamado de Dios. Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, queridos. Pero lo ha puesto con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios por los dones y talentos que ha puesto en nosotros? Que desarrollemos esos dones para la edificación y bendición tanto de la iglesia como para el mundo. Son palabras fuertes del Señor. Dice, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Qué palabras fuertes son del Señor? Es el mismo Dios que es misericordioso y amoroso. Pero a veces el que nos ama nos tiene que decir palabras duras para reaccionar y no ser negligentes. Porque nosotros hemos negligado la obra de Dios y lo estamos haciendo. Y el Señor tiene que amonestarnos, yo primero. ¿Cuánto tiempo más duraremos ser negligentes? ¿Qué pasó con este siervo negligente? Dice la palabra de Dios que se le quitó todo. ¿A quién se le dio el talento? Al que tenía más. ¿Por qué se le dio al que tenía más si no le dio al segundo, por ejemplo? ¿Veis, queridos? Qué importante es este mensaje. Cuanto más compartes la luz, cuanto más desarrollas los dones que Dios te ha dado, los talentos, más vas a recibir. Cuando nosotros no cumplimos con el mandato, con la obra de Dios, nos quedamos en oscuridad. Y sabéis, no es sorprendente que nos habla de la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea, ¿cómo se cree? Rica, teniendo todo. Este puede ser nuestra actitud siempre. O esta puede ser nuestra actitud ahora mismo. Tenemos la luz, somos privilegiados. ¿Pero para qué? ¿Para qué esta luz? Para compartirlo entre nosotros. Para cerrarle esta lámpara aquí, en este hogar. ¿Para qué esta luz? Jesús dijo que somos la luz de este local, de este lugar. Dijo que somos la luz del mundo. Entonces, ¿dónde está el pueblo que tiene la luz del mundo? Que dé la luz al mundo. ¿Y es posible que nos quedemos sin nada? Pues es posible. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún la que tiene, le será quitado. Y cuando leí esta palabra, me duele el corazón incluso ahora cuando lo veo. Me da ganas de llorar, queridos, de verdad. ¿Os imagináis que el Señor nos diga siervo inútil? ¿Os imagináis qué es esto? ¿Qué dura es esta palabra? ¿Qué significa para vosotros ser inútil? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte palabra. Que te reúnas toda la vida, 30, 40 años en una iglesia,
y que el Señor te diga, siervo inútil. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque perdimos el primer amor. Perdimos la pasión por Cristo. Perdimos la pasión por la obra. Perdimos esta pasión. Y como hemos perdido esto, perdemos también la luz. Llegamos en tinieblas. Cuando uno es inútil, no sirve ya para nada. Y lo más triste dice que este siervo inútil, echadle en las nieblas de afuera. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que el Señor nos dé la luz y que luego nos diga que por causa de no compartir esa luz, que somos siervos inútiles, negligentes! Quítale todo. Mis queridos, escucharme bien. Yo tengo algunas preguntas aquí para que reflexionamos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Estás escondiendo tu lámpara? ¿Estás enterrando tu talento? ¿Estás perdiendo lo que una vez brillaba en ti? Estas preguntas, por favor, que lo leáis, lo analizáis en vuestra mente, lo reflexionéis, lo recapacitéis, y si es así, por favor, no esperáis más. Pedirle perdón al Señor y volver a encender la lámpara, encender el fuego. Porque la medida es nuestra. Nosotros decidimos con qué medida vamos a tomar esta luz y vamos a compartirla. El pueblo de Dios me llamó la atención que dice que Jesús vino solo para sembrar la palabra de Dios. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Por qué Jesús sembró solo? Estaban tinieblas, queridos. ¿Sabéis por qué estaban tinieblas? Porque ellos metieron la luz debajo de la cama. Se cerraron, fueron los más privilegiados. Ellos era el pueblo único que se salvaba. El Señor le había mostrado y le había dado esta luz para compartirlo con todos los demás. Y ellos te dijeron, estos son publicanos, estos son pecadores, estos son malos. Esto no merece salvación, solamente nosotros. Y se predicaba unos a otros como hacemos nosotros. Los demás no tenían que entrar ni en la iglesia, ni en la sinagoga, era prohibido. Estos son malos. ¿Qué pasó con la luz? Se le fue quitada. ¿En qué se quedaron? En tinieblas. Tuvo que venir el Señor bajando del cielo para volver a sembrar la semilla. Para volver a traer la luz. Para que las nieblas se disipen. En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue a la causa con certeza infalible. La siega testificará de lo que fue la siembra. Mira que dice, el obrero perezoso será condenado por su obra. La cosecha testifica contra él. Así también en las cosas espirituales. Se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de su obra. El carácter de su obra, sea el diligente o perezoso, se revela por la cosecha. Así se decide su destino para la eternidad. Salvos por gracia, por medio de fe, pero juzgados por obras. ¿Cuál es fruto de tu vida? Porque la gracia produce frutos. La gracia obra. Mis queridos, Jesús fue bien clarito. Según los frutos lo conoceréis. ¿Cuál es nuestro fruto? Porque en los frutos se ve. El que siembra generosamente, generosamente también segará. El apóstol Pablo. Al esparcir la semilla, el sembrador la multiplica. Del mismo modo, al compartir con otros, aumentamos nuestras bendiciones. La promesa de Dios asegura abundancia para que podamos seguir dando. ¿Lo veis, queridos?
Dios ofrece abundancia en bendiciones espirituales y luz. Él quiere hacer esto. Es su mayor deseo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros no lo queremos administrar, no lo queremos recibir. La promesa de Dios dice, asegura abundancia para que podamos seguir dando. Más aún, al impartir bendiciones en esta vida, la gratitud del que las recibe prepara el corazón para recibir la verdad espiritual y se produce una cosecha para vida eterna. Bendito sea el Señor. El propósito de Dios. Mira qué dice esta cita, otra. Es necesario revivir el espíritu misionero en nuestras iglesias. La razón por la cual no hay más profundo ardor religioso ni más fervoroso amor mutuo en la iglesia se debe a que el espíritu misionero se ha estado apagando. Honestos, ¿y es así o no? ¿Es así o no? A veces hay algunos que yo he escuchado pero bueno, Dios no nos ha dado el derecho de hacer prejuicio o juzgar a nadie. Pero a veces apuntamos o hablamos de los testigos de Jehová. Porque a ellos se les enseña, si no ganas tantas almas te vas a perder, ¿no? Pero estos hacen más sacrificios que el pueblo mismo. Hay mucho más millones de testigos de Jehová que el mismo pueblo adventista. Y esto lo dice todo. Queridos, debemos encender la llama en nosotros. Y esta llama solamente lo puede encender el Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos quedarnos con la luz para nosotros. La Biblia está bien clara, queridos. Se nos quitará toda la luz. Nos quedaremos en tinieblas. Cada uno, mira, yo no sé si os recordáis, pero hay una cita que dice, cada creyente nace en el reino de Dios como misionero. Mira qué dice el apóstol Pablo, y acabo con esta cita. Muchos lo sabéis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nos gusta presentar esto. Pero esta criatura nueva ahora está dentro del ministerio de la reconciliación. No hemos nacido de nuevo, no somos una nueva criatura para guardar la luz debajo de la almohada o debajo de la cama. No, aquí dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, tú y yo, el Señor, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué debemos hacer? Pues mira lo que dice ahí. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo? Mira qué dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Como reconciliadores, como ministros de reconciliación, debemos ir en el nombre de Dios, presentando su evangelio, presentando su verdad, presentando su luz a los hombres, que hay una buena nueva, hay una reconciliación, hay un perdón que Dios nos lo da a la humanidad y que es necesario que se reconcilie. Nosotros hemos sido llamados en el nombre de Dios a reconciliar el mundo con Dios. Y si no lo hacemos nosotros, como dijo Jesús, las piedras hablarán. ¿Qué queréis vosotros? ¿Que hable las piedras? Si no lo hacemos, las piedras hablarán.
Mis amados míos, os pido con todo corazón en el nombre de Jesús, de verdad, recapacitamos bien cómo está nuestra vida con Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia viva. Y hay un refrán que dice, a ver si lo digo bien. Se me fue. Ya se me fue. Hemos sido llamados a servir, queridos. Hemos sido llamados a dar a conocer la luz. El Señor se complace en darnos más luz, y más luz, más luz, más y más bendiciones. Utilicemos nuestros talentos, desarrollamos nuestros dones. Usamos, porque en la medida que usamos, seremos medidos. Y el que tiene, recibirá más. El que lo usa, recibirá más. El que no lo usa, se le hará quitado. No es una opinión humana, no es un mensaje humano aquí. Es la palabra misma que nos muestra claramente toda esta cosa. Y os digo de verdad que no ha sido fácil para mí presentar este mensaje, porque estoy sudando todo. Porque me duele el corazón. Sé que son duras palabras, sé que es un mensaje que no es muy agradable. A veces comprendo a Jeremías cuando él no quería presentar la palabra de Dios al pueblo. Porque ni para mí a veces no es fácil para presentar estos mensajes. A veces me siento yo molestado. Porque nos gusta un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de amor. Pero este también es un mensaje de amor. Porque Dios quiere que tengamos más luz y que no perdamos lo que Él nos dio. ¿Qué os parece si nos ponemos de pie? ¿Y qué os parece si vamos a pedirle al Señor que Él ponga el Espíritu en cada uno de nosotros